Estamos en la 1, la radio de la técnica número 1. Aquí, con la presencia de los alumnos de sexto tercera, orientación electrónica, con electricidad se dice en realidad, orientación electricidad, y con el profesor Lino Daniel Miranda, que es el profesor de la materia Derecho del Trabajo. Muy buenas tardes a todos los oyentes que están conectados viendo este programa por Facebook y a través de la 98.1, la 1, la radio de la Escuela Técnica 1, desde Villa Tesey, partido de Hurlingham, provincia de Buenos Aires. Desde nuestra escuela para todo el mundo, ¿sí? Muy bien, buenas tardes chicos, buenas tardes profesor. Buenas tardes, Luise. Bien, a ver, cuéntenos profesor esta nueva experiencia educativa a través de la radio escolar. Bueno, primero un gusto Luise. Saludos a toda la comunidad de la técnica número 1 y de zonas aledañas. Bueno, primero esta idea nace a través de la propuesta de quien nos estaba hablando recién, el vicedirector. Propuesta nueva, innovadora, si se quiere también transformadora del proceso de enseñanza y aprendizaje. Y hoy lo estamos llevando a cabo con 3 estudiantes de sexto cuarta, ¿no? De sexto tercera de orientación electricidad. Orientación electricidad, y la materia es Derecho del Trabajo. Muy bien. Esto es una prueba piloto, vamos a ver qué pasa, cómo sale, es algo nuevo, la primera vez que lo estamos haciendo. Y la verdad que contento, no nervioso, un poco quizás ansioso sería la palabra correcta, ¿no? No sé, ¿tienen algo para decir, chicos? Que se presenten los alumnos. A ver, tenemos... Al primero que vamos a presentar es al operador de radio, que es el alumno Eros, que está detrás de cámara y está en el panel de control, así que un saludo muy grande para nuestro operador de radio de la 98.1, la 1, nuestro alumno Eros. Que está cumpliendo años encima. Encima está cumpliendo años, así que feliz cumpleaños Eros, 18 años. Le llegó la mayoría de edad, ¿sí? A partir de hoy ya Eros, ya que estamos en Derecho del Trabajo, ¿sí? Es una persona que adquiere todos los derechos y contrae todas las obligaciones, ¿sí? Recuerden que desde el año 2015, cuando se modificó el Código Civil y pasó a ser Código Civil y Comercial de la Nación Argentina, la mayoría de edad, la mayoría absoluta se obtiene a los 18 años. Usted recuerda, profe, que antes era a los 21 años. Claro, antes era a los 21. Claro, eso ya se modificó desde que entró en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación a partir del 1 de julio del 2015. La mayoría a los 18 años. Buen dato. Bien, y tenemos acá también la presencia del alumno, ¿sí? El alumno se llama Escobar Juan Ignacio. Muy bien, bienvenido Juan Ignacio. Nacho para los amigos. Y acá el alumno Tiago Nicolás Sousa. Fuerte. Tiago Nicolás Sousa, también, que no está en cámara porque por problemas técnicos está incógnito. Está de incógnito, pero está presente. Muy bien. Bueno, la materia se llama Derecho del Trabajo. ¿Por qué, profe, usted cree que es importante enseñar Derecho del Trabajo ya a muchachos de 18 años? Bien, ¿no? Yo en realidad creo que saber sobre el derecho y el trabajo es una cuestión prácticamente humana y tendría que ser social desde los primeros razonamientos que hay, porque el derecho del trabajo en sí no hablamos específicamente de contratos y leyes y normativas, sino lo que tiene que ver con la esencia
de lo que tiene que ver con el derecho y la esencia de lo que tiene que ver con el trabajo, más allá de las concepciones mercantilistas y capitalistas que puede existir sobre ese concepto de qué es trabajar y qué es derecho del trabajo, ¿no? Que es lo que venimos trabajando con los chicos en las clases, o sea, primero entender de qué hablamos cuando hablamos de trabajo, después entender de qué hablamos cuando hablamos de derecho, y después también entender la evolución histórica que han sufrido estos distintos conceptos a través del tiempo y cómo, según los países y según el contexto, fueron utilizados de una manera o de otra manera, ¿bien? Dependiendo del contexto social, económico y político, histórico y también actual, dependiendo del país donde se aplique determinada ley y determinado derecho. Por más que existan organismos internacionales como la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, la ONU y distintas organizaciones que se encargan de eso, cada país aplica su normativa dependiendo sus leyes, ¿ok? Ahora vamos a pasar a... ¿Qué tema, a ver, profesor, qué tema vamos a tratar en el programa del día de hoy? ¿Sí? A ver, sobre qué temática vamos a conversar, ¿sí?, con los alumnos en el día de hoy, en el programa de hoy, en el programa número 1, que esperemos que sean muchos más, por supuesto. A ver. Bien, hoy vamos a vamos a abordar el tema del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que, hablando de derecho del trabajo, es uno de los temas más sobresalientes con respecto al derecho explícito que hay en la Constitución, con respecto al trabajo, a la seguridad social, al trabajador y demás cuestiones, ¿no? Que lo vamos a ir viendo de a poco con el desarrollo de esta charla, ¿no? Bien, perfecto, muy bien. ¿Y cómo encararon así el estudio el análisis de este artículo 14 bis? Lo dividimos en parte. Primero, los estudiantes han hecho un trabajo de búsqueda de información, que ahí ya va a pasar el estudiante Ignacio a exponer su trabajo de investigación. Y después una reflexión teórica, una reflexión quizás filosófica desde la filosofía del derecho también, porque el derecho también tiene su filosofía, y hablar sobre cuestiones trascendentales en el mundo actual y tratar de visualizar lo que se viene con respecto al derecho del trabajo, ¿no? Perfecto, excelente. A ver, nuestro alumno Juan Ignacio, Nacho, a ver, ¿qué fue lo que pudiste informarte, buscar datos sobre un poco cómo surgió por ahí el artículo 14 bis? El artículo 14 bis tiene sus antecedentes en el derecho del trabajo, corriente normativa que excluye el derecho civil de la regulación de las relaciones entre los trabajadores y empleadores, estableciendo su autonomía como rama del derecho de los trabajadores. El artículo 14 bis de la Constitución Nacional dice que el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que regularán al trabajador condiciones dignas, equitativas, de la jornada limitada, descanso y vacaciones pagados, regulación justa, salario mínimo, vital, móvil y útil, a igual de la remuneración por igual. Bien, chicos, bien. Bien, Ignacio, ¿no? Hizo lo de ver, Ignacio, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo fue? ¿Podemos hacer un poquito sobre... este artículo 14 bis fue el resultado de amplias deliberaciones, de discusiones que se dieron en un momento particular de la Argentina, especialmente desde 1955, cuando se instaló en nuestro país la autodenominada Revolución Libertadora, ¿sí? Se dejó sin efecto la Constitución del año de 1949, se volvió a la Constitución de 1853 y se convocó en el año 57 a una convención constituyente, ¿bien?
que fracasó en su intento de reformar, hacer una reforma de la Constitución, pero logró sí incorporar este artículo, el 14 bis. Sí. ¿Sí? Con mis estudiantes siempre tratamos de hacer un entendimiento del contexto histórico, ¿no? Claro. De cómo acontece, en el cual acontece cierta situación. Con respecto al 14 bis, el otro día estuvimos en clase, cuando estuvimos planeando, planificando, proyectando hacer esta charla, y les decía que es el único artículo constitucional que habla explícitamente del derecho del trabajador. Y me dice el alumno incógnita, ¿ven? Me pregunta, ¿cómo va a ser el único? O sea, me pregunta cómo va a ser, me dice, ¿por qué solo uno? Claro, muy buena pregunta. Fue una muy buena pregunta. ¿Por qué no se agregaron más artículos, ¿no? en esa Constitución? Para entender esto le decía yo que hay que entender el contexto histórico en el cual primero se formula y se establece la primera Constitución. La primera Constitución nacional es de 1853 y siempre tuvo una perspectiva liberal. Bien, liberal que apuntaba a lo individual y a la propiedad privada. Entonces en esa época no existía el derecho al trabajador como tal, desde la perspectiva del derecho, ¿no? Obvio que el obrero siempre tuvo sus derechos, ¿bien? Que quizás no estaban implícitos en la ley, pero siempre lo tuvo. Lo que pasa es que no se materializaban o no tenía un marco normativo, pero el derecho del trabajador existe porque la esencia de la persona tiene derechos que no necesitan estar enumerados. Por ejemplo, una persona tiene derecho a la vida, tiene derecho a un descanso, tiene derecho a la educación, tiene derecho a una salud. Bien, esos son derechos no enumerados que una persona por su condición de tal, de ser humano, los tiene ya. Bien, pero al no haber un marco normativo, esas cosas quedan un poco ahí en aire. ¿Bien? Entonces lo que viene a hacer el artículo 14 bis es a establecer de manera explícita los derechos de los trabajadores, de la gremialización y de la familia, que no existía en la Constitución de 1853, ni tampoco en la Constitución de 1860, ni en las demás constituciones hasta la Constitución de 1949. La Constitución de 1949 fue una reforma constitucional casi completa de la Constitución que la tenemos ahora, o sea, es totalmente distinta a la que la tenemos ahora, y ese artículo 14 bis es lo que viene a ser más o menos, se la podría entender como un resumen de un resumen de un resumen de un resumen de la Constitución de 1949. Y lo más ilógico de todo esto, lo más controversial, es que el artículo 14 bis fue puesto en la Constitución por un gobierno en épocas de dictadura, por un gobierno que no fue elegido por el pueblo. Entonces, y todavía mantiene su vigencia, porque en sí es el único artículo de la parte dogmática, que lo dogma es lo irrenunciable, que sigue defendiendo o dando un marco legal para la defensa del trabajador, de los derechos a la gremialización, derecho al gremio, al sindicato, derecho a las familias, al bienestar, etcétera, que antes no existía en la Constitución. Porque recuerden que la Constitución de antes solo era individual y sobre la propiedad privada, todos los derechos. Entonces, cuando hablan de la perspectiva individual de esa época, solo están hablando de los hombres mayores de 21 años. Bien, no están hablando de la mujer, no están hablando de los derechos de las mujeres, no están hablando de ningún otro derecho que no sea del hombre, porque todo era propiedad del hombre. Su esposa era propiedad del hombre, la esposa era propiedad del hombre, los hijos eran propiedad del hombre. Bien, era propiedad privada del hombre. Entonces habla solo de los hombres. El artículo 14 bis son lo que se conoce como derechos sociales de segunda generación, que a nivel mundial se estaba viviendo una corriente de intentar cambiar las normativas y las leyes para que no solo tengan derechos explícitos el hombre en su condición de tal, bien, sino la sociedad en general. Y ese fue un cimiento fundamental. Pero, les vuelvo a repetir, como les decía, eso fue establecido en la Constitución a través de en el contexto de un gobierno que no fue elegido democráticamente por el pueblo. Bien, y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna otra información que ustedes hayan recolectado? ¿Vos, Nico, pudiste ver algo? No pudiste ver nada, ¿sí? Hacernos una pregunta, chicos, una pregunta, Claro. si tengan.
De ahora lo que te voy a pedir es que en un momento leas de nuevo eso. Claro. Y que lo leas más fuertes, ¿eh? Y que vas a leer, ¿sabes qué, Nacho? Bien lo que dice el artículo 14 bis. Porque fue muy importante, porque a partir de cuando un derecho está garantizado en la Constitución, como que toma más fuerza. No existe ninguna ley que lo pueda derogar, que lo pueda reemplazar ni nada, porque la Constitución es como la norma más importante que hay en Argentina, ¿sí? Y ninguna ley, disposición, ordenanza, decreto puede contradecir aquello que está escrito en la Constitución argentina, ¿no? Bien, buscar el artículo muy 14 bis. importante. Buscar el artículo 14 bis, lo vamos a analizar. Les decía, chicos, y público. Bueno, si no se escucha ahí en el celu, pónganse los auriculares. Se va a escuchar bien igual. Les decía, el artículo 14 bis, hay cuestiones que después yo le voy a pasar los constituyentes que analizan este tema. Sí, buscarlo completo, hay parte del artículo 14 bis, chicos, que uno puede decir, bueno, no se cumplen, ¿bien? O no se cumplen en totalidad, o esto no es así, no se da en la realidad en su totalidad, ¿no? Pero una vez que el derecho está establecido, uno tiene un marco legal para hacerse de los derechos, ¿bien? Te voy a buscarlo y léelo vos. Sí, sí. ¿Bien? A ver, buscarlo el artículo 14 bis y lo lean, porque tiene tres, ahí lo tienen, mirá, tiene tres párrafos, léelo vos y que lea uno, ¿bien? Pero hay que leerlo fuerte, chicos, que se escuche bien en el micrófono y que salga bien allá también, ¿sí? Lo que sí podemos decir es que el artículo 14 bis de la Constitución Nacional Argentina es una suerte de tabla de derechos básicos, entre otros el derecho protectorio, el derecho a trabajar en condiciones dignas y equitativas, el derecho a la jornada limitada, a un salario justo, al descanso y vacaciones pagas, a la participación en la ganancia de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección. Bueno, ¿sí? Eso no se da. Pero eso no se da. Eso no se da, ¿no? Pero bueno, como toda ley, el cuerpo, así su ideario es muy importante. Después, una vez que está plasmada la ley, uno como trabajador puede luchar para que se materialice. Para que se materialice, muy bien, o sea, para que se logre lo que está escrito en el cuerpo de esa ley, en lo que el legislador, ¿sí?, expresó en ese artículo. Bien, a ver vamos a leer así parte por parte, lo vamos a ir desmenuzando al artículo 14 bis, así vamos explicando. Bien, ¿quién es el primero? Léelo a ver, ¿quién se anima a comenzar? A ver, Nico, el alumno Nicolás, ¿sí? Sousa. No, pero eso no está completo, tenés que hacer el clic en la página. Bueno, léelo vos, Ignacio. El primer párrafo, después lo lee, ¿sí? Sí. Léelo vos. O pasarle a él que lo lea él. Y el primer párrafo, léelo fuerte en el micrófono. Léelo fuerte en el micrófono y que salga para el streamer. Vamos, que estamos en vivo, y hay gente mirándolo. Ya vi a alguien ahí mirando, aparece. Le mandamos un saludo a todos los chicos y chicas que están mirando, lo está transmitiendo en vivo en tu Facebook, profe, en el Facebook del profe Lino Miranda. Estamos saliendo, le vamos a hacer la competencia a Luzu TV, a Neura, a Olga, esas radios por streaming, y Vorterix también. No está Vorterix, ya está. Va a ir al streaming. Sí, ya está, ya se renunció Vorterix, no puede pagar la luz. Pergolini. No, pero Pergolini dijo que van a dejar de transmitir así al aire. Y porque no pueden pagar la luz, dice. Se van a volcar a la... Según él dice que no puede pagar la luz. Claro, tiene plata, tiene dinero. Por eso no, pero él lo dijo así, o sea, claro. Ahora que sea verdad es otra cosa. Sí. Él cuando expone que va a dejar Water y lo expone así, que no podía seguir pagando el servicio de luz. A ver si es verdad, ¿no?
A ver, Nico, nuestro alumno Nico Sousa nos va a leer así de a poquito el artículo 14 bis. El trabajo en su diversa forma gozará de la protección de las leyes, las que aseguran al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada, descanso y vacaciones pagadas, retribución justa, salario mínimo vital móvil, igual remuneración por igual tarea, participación en las ganancias de las empresas de control de la producción y colaboración en la dirección, protección contra el despido arbitrario, estabilidad del empleado público, organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción de un registro especial. Bien, ahí está, vamos. Hay muchas cosas en ese párrafo, ¿no? Habría que leerlo parte por parte, pero vamos con esas cuestiones, ¿no? De todo eso que se enumeró, hay dos cosas que no se dan. Uno es la participación y el control de las empresas. Eso no se da, ¿bien? La forma que encontraron como para darle materialización a eso fue pagar, por ejemplo, cuando hay un excedente de producción porque un obrero, por ejemplo, o un empleado, perdón, trabaja bien, por ejemplo, o trabaja más horas, o hay un exceso de su producción, se le paga más, ¿sí? Como por un buen empleado. Pero el trabajador en sí, como participación de las ganancias y de la producción, no las hay, ¿bien? Ahora, el otro punto también es que la asociación sindical libre tampoco se da en todo su margen, en toda su totalidad, ¿no? Porque, por ejemplo, yo cuando trabajé acá en una fábrica, en Pablo Podestá, trabajé antes de ser profesor, era obrero, trabajé en una fábrica acá en Pablo Podestá, venía el Chaco a trabajar en las vacaciones, y por ejemplo, a mí me descontaban un gremio, no gana gremio, un sindicato, perdón, me descontaba un sindicato. Porque hay que tener la diferencia entre gremio y sindicato, chicos, ¿sí? Gremio es el conjunto de personas que se dedican a la misma profesión. Por ejemplo, gremio docente, ¿no? ¿Bien? Pero después están los sindicatos, que es un elemento jurídico, es un órgano jurídico con responsabilidad de personalidad jurídica, a la cual vos tenés que afiliarte para que te represente, ¿bien? Pero por eso la diferencia entre un gremio y un sindicato, ¿bien? Porque por ahí se confunde eso, lo tenemos que explicarlo bien. Entonces, cuando yo trabajaba en esa fábrica, a mí me descontaban en mi resueldo como que yo estaba afiliado a un sindicato. Y yo jamás me afilié a ese sindicato. Entonces ahí eso de la asociación sindical libre queda un poco ahí en el aire, ¿bien? No significa que uno pueda o no decida, depende del trabajo, depende de las circunstancias, ¿bien? Pero tenemos esas herramientas de sindicalizarnos. ¿Para qué nos sindicalizamos, profe? Contale. Sí, los sindicatos fueron creados y la función básica es la de defender los derechos de los trabajadores frente a los empresarios, ¿sí? Y también toman la voz cantante y son los representantes, ¿sí?, de los trabajadores en la mesa de negociación, cuando se discuten aumentos salariales, cuando se discuten la ampliación de derechos, ¿sí?, y al momento de discutir y firmar las convenciones colectivas de trabajo. Nuestro país, por su disposición legal, los trabajadores responden a un sindicato, y es el que está avalado desde el Estado, ¿sí?, para discutir frente a la patronal todo lo que es referido a los temas de trabajo, seguridad, salarios y beneficios que reciben los trabajadores. Los trabajadores no pueden ir así a discutir empresa por empresa el aumento salarial, las vacaciones, el convenio colectivo de trabajo por empresa, no, sino que es uno por rama, ¿no? Todos los empleados de comercio se rigen por el mismo convenio colectivo de trabajo. Todos los trabajadores metalúrgicos ocurre lo mismo, y así con cada uno de los gremios, ¿no? Por eso en nuestro país los sindicatos tienen mucho poder, ¿sí?
porque representan a toda la rama, ¿sí?, de trabajadores de ese mismo sector. Bien, como seguíamos, chicos, para seguir profundizando un poquito más en esto, a ver, voy a buscar la palabra justas, ¿bien?, para ser lo más profesional y objetivo posible. En la historia, ¿bien?, los sindicatos se han forjado, ¿bien?, siempre en arenas contradictorias, ¿bien?, contradictorios en contexto contradictorios, perdón, no en arena, en contexto contradictorios con los derechos del trabajador. El surgimiento de los sindicatos, ¿bien?, en la historia argentina tiene una historia ya más de 100 años, que empieza, la construcción del sindicalismo argentino empieza con las primeras llegadas de los europeos que escapaban de Europa por la guerra, por las persecuciones, en que vienen en corrientes anarquistas y vienen en corrientes socialistas, ¿sí? Estas corrientes encuentran acá en un partido que en ese tiempo era un partido radical, ¿bien?, que hasta ahora lleva su nombre, que combatía, por así decirlo, también con el uso de armas de fuego, porque hubo una revolución radical que se combatió tiene un nombre particular que en este momento no lo recuerdo, que hubo un enfrentamiento armado para lograr la ley Saspeña, que es la ley que habilita a un voto universal, secreto y obligatorio, ¿bien?, o igual, secreto y obligatorio, perdón. Entonces se unen las corrientes anarquistas, socialistas y también esta perspectiva del radicalismo argentino, que fue el primer partido democrático argentino, se unen y empiezan a sentar las bases del sindicalismo nacional, del sindicalismo argentino. No siempre las arenas los vientos juegan a favor del sindicalismo, de los gremios, ¿no? Hay contextos en los que son perseguidos, hay contextos en los que cuesta más, hay contextos en donde se le da un poco más de importancia y se le da un poco más de valor a la posición que los sindicatos toman, pero nunca la sindicalización es un tema que se termina. O sea, la sindicalización siempre es de luchar, de resistir, de ir por más, siempre se mueve en esa arena, en ese campo conflictivo de lo que se conoce como política, derecho, sociedad, etc., ¿no? Bien, muy interesante. Bueno, a ver, hay un segundo párrafo del artículo 14 bis. ¿A qué hace referencia? A ver, nuestro alumno Juan Ignacio, alias Nachito para todos nosotros, lo va a leer. Queda garantizado a los gremios completar convencidos colectivos de trabajo, recurrir a conclusión al gabinete del derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para los cumplimientos de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo. Bien, Nacho, bien, Nacho. Esto es muy importante porque acá podemos ver que los delegados sindicales, ¿sí?, y tienen la tutela del Estado y la protección contra el despido arbitrario, ¿sí? En muchas empresas grandes, cuando hay un cuando el sindicato es fuerte, ¿sí?, tiende a haber conflictos con los delegados sindicales, pero tienen protección contra el despido, esta tutela que le da el Estado es para evitar, ¿sí?, que a uno lo elijan delegado sindical y que la empresa te despida, ¿sí? Claro. Es una protección. Otra cosa que también dice consiguiendo con lo que dice el profe, el vicedirector, ¿sí?, que es profe también, también tiene que ver con el tema del descanso, chicos. Y el descanso para el trabajador, el descanso es algo que existe a medida de las distintas luchas del trabajador, ¿no?, de los distintos reclamos de los trabajadores. Cuando empieza este sistema con la revolución industrial allá en Inglaterra y se extiende por todo el mundo, no había un descanso. La gente trabajaba de lunes a lunes, entre 16 a 20 horas por día, o sea, prácticamente
y moría, chicos, en la fábrica la gente. No había derecho para los niños ni nada, o sea, perecían en las fábricas. Y esto no es un invento, no es que uno está inventando, ni es una teoría conspirativa. Esto es historia, ¿no? Vivían explotados. Vivían explotados, ¿sí? Sin ningún tipo de derechos. Bueno, los derechos se fueron consiguiendo. Y hoy en Argentina, por ejemplo, nosotros tenemos, ya desde hace tiempo, tenemos 48 horas semanales, es el horario estándar. Después ya es trabajo insalubre o que tienen que pagar como horas extras. Tenemos feriados, ¿bien? Tenemos feriados y tenemos también el descanso el sábado y el domingo. El sábado inglés y el domingo dominicano, que también, por eso una persona que por lo general trabaja en blanco, sábado y domingo, según la ley, bien, si no cumple las 48 horas no tiene obligación de trabajar. Bueno, después hay un ámbito público y un ámbito privado. El privado también tiene sus normativas que puede diferir de lo que es el empleo público, ¿no? Por ejemplo, lo que le acaba de leer, que lo estaba comentando también el vice con respecto a echar del trabajo, bien, o sea, para que te echen del trabajo, primero no tiene que ser arbitrario, tiene que haber una causa fundamentada de por qué te echan, bien, y después y cuando te echan tiene que haber una remuneración por el tiempo que has trabajado, bien, o sea, no te pueden dejar en la calle así como así, tiene que haber una remuneración justa por tus años de trabajo y de servicio a esa empresa, bien. También cuando habla de igual tarea, igual salario, eso también tiene que ver con el contexto histórico de esa época, chicos, cuando se establece el artículo 14 bis, ¿bien? Y anteriormente. ¿Por qué? Porque en esa época las mujeres empezaron en Argentina a tener muchísima participación en lo que tiene que ver el trabajo público y también en el trabajo privado, en las empresas privadas. ¿Y qué pasaba? Antes a la mujer se le pagaba menos que al hombre, haciendo la misma tarea, cumpliendo las mismas funciones se le pagaba menos, ¿bien? Entonces eso también viene a proteger la identidad, ¿bien? Si se las trataba mal, entonces eso también viene a dar derecho ya no solo al hombre, ¿bien? Sino ya viene a hablar de derechos universales de todo trabajador, ¿bien? Que fue algo bastante, para la época, bastante disruptivo y bastante adelantado, ¿sí? Hablar de que la mujer tenía que ganar exactamente igual que el hombre por la misma tarea, ¿no? Aún hoy las mujeres siguen luchando para obtener derechos que los equiparen con los varones, pero ya en esta época, miren, hace 60 y pico de años atrás ya en nuestra Constitución quedó eso establecido, ¿eh? Fue realmente una ley de avanzada en ese aspecto, el artículo 14 bis. Seguimos. ¿Qué me falta? Léalo fuerte, ¿no? Para salir del Vamos a ver entonces ahora el tercer párrafo. Léelo fuerte. Lo va a leer acá el alumno, ¿sí? Nicolás. Acércate más acá, Nacho, si te veo en el estrado. El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá el seguro social obligatorio que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado sin que pueda existir superposición de aportes, jubilación y pensiones móviles. La protección integral de la familia, la defensa del bien de la familia, la compensación económica familiar y el acceso de una vivienda digna. Bien. Muy bien, saludamos a las personas que están viendo el vivo a través de Facebook, ¿sí? Mabel Medina, estoy leyendo acá. Yo no veo nada, pero se ve algo. Vemos también a Seba Quintana, me parece. A Seba Quintana también le agradecemos, está viendo en vivo nuestra transmisión. Aclaramos que es la primera transmisión, es Sí. nuestro primer ensayo. Este no creo que Luciano sea Ligurio lo está viendo, bien. Estamos acá tomando un matecito, ¿sí?
Bueno, y entonces, bueno, el tercer párrafo y último del artículo 14 bis, lo que nos está hablando es ya de la parte de que se le garantiza a los trabajadores el tema de la jubilación, ¿sí? Un sistema protectorio, ¿sí? A través del Estado, el derecho a una vivienda digna, ¿sí? A tener una jubilación también, el salario mínimo vital y móvil, que también va a estar atado eso, el haber jubilatorio, ¿no? Pensemos que nuestro país es uno de los países en América Latina donde mayor penetración tiene el beneficio social jubilatorio en nuestros adultos mayores, ¿sí? Claro, claro, consiguiendo con lo que dice el vice, ¿no? Para tratar de ir cerrando. El artículo 14 bis es el artículo por excelencia más rico de la Constitución Nacional Argentina con respecto a lo que hace a la vida social, ¿no? O sea, porque después tenés artículos desde el 1 hasta el artículo 42, del 1 hasta el artículo 35, vos tenés solo derechos individuales, que habla de la persona, ¿bien? Y estamos hablando del hombre, ¿no? Pero el artículo 14 bis es el único de esos, del 1 hasta el 35, que tiene un carácter social, integrador del trabajo, de la familia, de distintos derechos, ¿bien? Que hacen a la esencia de lo que es el trabajo en Argentina, de lo que es la relación entre el que contrata, ¿bien? Y el que es contratado, ¿bien? Entre el capital y el trabajador, ¿bien? Entre la empresa y el obrero, entre la patronal y los peones, decían en el campo antes, ¿no? Fíjense cómo fue cambiando todas esas cuestiones, y el artículo 14 bis, que es una lucha que hay que hacerlo, chicos, es que desde cuando hablamos de lucha estamos hablando de no lucha física, estamos hablando de una lucha cultural, de una lucha a través de esto, de las transmisiones, una lucha a través de la materialización de nuestros derechos, para que eso llegue a todos los niveles de la Argentina, ¿bien? No solo a la persona que está en dependencia del Estado, en dependencia de una privada, sino para aquellas personas que están trabajando en distintos puntos del país en negro, que están trabajando sin ningún tipo de condiciones, en trabajos insalubres, a través de una explotación constante. Esa es una deuda pendiente que tenemos como sociedad, ¿no? Extender el artículo 14 bis a todos los ámbitos de nuestra querida República Argentina. Muy bien, bueno. Así vamos llegando al final de esta primera transmisión de la materia Derecho del Trabajo, ¿sí? Con la dirección del profesor Lino Daniel Miranda, ¿sí? Y nuestros alumnos Eros desde el control central, Ignacio y Nicolás desde el estudio. Ahí los queremos invitar a una próxima emisión que pronto va a ser avisada a través de Facebook y a través de un mensaje institucional a través de la radio, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias para todos. La transmisión está siendo emitida desde la radio La 1 98.1 de la Escuela Técnica número 1, Organización de los Estados Americanos, desde Villa Tesey, partido de Hurlingham, provincia de Buenos Aires. Muchas gracias, buenas tardes y gracias a todos los radioescuchas. Eros, vení, que es tu cumple, vení. Antes de dar por finalizado el programa, bueno, vamos a hacer Vení. que se acerque ¿sí? Tenemos otro incógnito ahí el operador de radio, Eros, que está cumpliendo años hoy, 18 años, acá está en la transmisión, está saliendo. Se hace la magia ahí en las consolas. Exacto, el mago de la consola, Eros. ¿Sí? Así que bueno, muy feliz cumpleaños para Eros y muchas gracias a todos los que estuvieron siguiendo el vivo de Facebook y a los que los van a escuchar en lo sucesivo
a través de la 98.1, la 1, la radio de la técnica 1 de Villa Tesey. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima, gente. Sepan disculpar si hubo algún ahí, pero fue la primera. La segunda va a salir mejor, gente. Y la tercera ni te cuento. A ver. Está grabado el live.